La ciudad doliente. Dante franquea primero el umbral del infierno. Allí vagan los hombres sin carácter y los tibios, aquellos seres inútiles que vivieron sin escándalo, pero también sin honor. Los pusilánimes incapaces de asumir responsabilidad alguna, ni para sí mismos ni para los demás. A tan mezquinos individuos no los ha querido ni el cielo ni el infierno. En la barca del temible Caronte atraviesan Dante y Virgilio el primer círculo infernal, los niños sin bautismo y los sabios de la antigüedad que no han podido acogerse a la comunidad cristiana, permanecen aquí en las sombras, en cierto modo equivale al Hades de los griegos, es el lugar habitual de Virgilio, junto a poetas y pensadores como Homero, Hipócrates, Euclides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón y Horacio. Encuentra allí Dante al noble Lucrecio y al republicano Bruto, el que mató al tirano Tarquino, y también a Saladino, el gran infiel, con sus correligionarios, a Avicena y a Averroes, para no verse forzado a condenar a las penas eternas a quienes en vida no pudieron recibir el bautismo. Dante imaginó este lugar excepcional. Solo en el segundo círculo encuentra Dante a los condenados, cuyo castigo guarda relación con los crímenes que cometieron. Los primeros a quienes Dante contempla en medio de eternos sufrimientos son aquellos que saborearon los placeres de la carne, arrastrados a perpetuidad de un lugar a otro en una persecución implacable, lo mismo que en vida fueron seducidos por sus pasiones. Más abajo, en el abismo, son torturados los glotones, sumergidos en un charco hediondo, sin protección contra los glaciales aguaceros mezclados con granizo que caen sobre ellos sin cesar. Los herejes y blasfemos son atormentados en sepulcros abiertos, calentados al rojo. Los servidores infieles y falsos flotan en plomo ardiente. Tan pronto como intentan levantar la cabeza, se arroja un demonio sobre ellos y los sumerge con su tridente. Los falsos devotos se arrastran con dificultad, revestidos de mantos brillantes como el oro, aunque en realidad son de plomo. El pecado más grave para Dante es la mentira, porque abusa especialmente del don más elevado y noble del ser humano, la inteligencia. Así el castigo de los mentirosos está calculado en relación con la importancia de sus pecados. Algunos son devorados por serpientes o se destrozan a sí mismos. Otros se agitan como teas encendidas envueltos perpetuamente en llamas. Los traidores a la patria, lo propio que sus amigos y favorecedores, aparecen sumergidos en un campo de hielo en la desembocadura del río infernal, y un viento glacial les hiere continuamente el rostro, amoratado por el frío. Crujen sin cesar los dientes y lágrimas heladas cubren sus ojos como una cortina. En la caverna más profunda se hallan los tres mayores traidores que el mundo ha conocido: Judas Iscariote, Bruto y Casio, asesinos de César. Su castigo consiste en ser desgarrados eternamente por las espantosas garras del príncipe del infierno. El monte de la purificación. El lector de la Divina Comedia experimenta cierto alivio al abandonar Dante la atmósfera pestilente y los horrores del reino de las sombras y conducirle al monte de la purificación, el purgatorio. Pero desde que el poeta deja el infierno, lugar de grandes pasiones, su descripción pierde intensidad dramática y divaga entre largas consideraciones. En cambio, algunos consideran que los más bellos versos de la Divina Comedia se hallan en el purgatorio y en el paraíso. No obstante, deben leerse en la lengua original del poeta, ya que su belleza apenas puede ser apreciada en la traducción. En cuanto al poder descriptivo, la diferencia entre las tres partes de la Divina Comedia consiste, según Schelling, en que el infierno es escultura, el purgatorio pintura y música el paraíso, como dice, pura música de las esferas. El purgatorio se encuentra situado bajo el hemisferio austral de la Tierra, en posición exactamente opuesta al infierno. Tiene la forma de cono truncado, escalonado en 7 terrazas, una por cada pecado capital. También aquí los seres humanos deben soportar terribles castigos, pero no son eternos. Además tienen el cielo encima y respiran aire puro. Los castigos de estos condenados están en oposición con sus pecados. Los perezosos se agitan sin cesar. Los glotones sufren hambre y sed. Los orgullosos son abrumados con pesadas cargas. Cuando un pecador ha quedado ya purificado, es conducido a una deliciosa explanada en la cumbre del monte de la purificación. Allí, en el paraíso terrestre, vivieron en otro tiempo Adán y Eva antes de la caída. A su vez, Dante llega a este lugar después de ascender por la montaña y encuentra al fin a Beatriz transfigurada. Los amantes se hallan aún separados por el Leteo, el río del olvido. Dante advierte entonces que se encuentran frente al purgatorio de su propia alma. A la vista de la esbelta y pura silueta de Beatriz, acuden a su memoria las faltas de su juventud. Al acercarse a ella, al pecador, con su porte majestuoso y frases de reproche,
Baja él la cabeza avergonzado. Beatriz le recuerda cómo ha faltado al ideal del amor puro en el momento en que el objeto de este amor quedaba espiritualizado y se elevaba una sublime belleza. Le ha sido menos querido y se ha dejado fascinar por el espejismo de los sentidos. Para obtener su arrepentimiento y purificarse de sus propios pecados, Dante se ha visto precisado de efectuar este viaje a través del infierno y del purgatorio. Así, la Divina Comedia es, a la vez, el drama de la humanidad y el que se desarrolla en el alma del poeta. Cuando Beatriz inquiere si cuanto ella le ha dicho es cierto y le exhorta a confesar sus faltas, la amarga conciencia de sus pecados impide hablar al poeta. Al sentirse dominado por el arrepentimiento, acude una joven desde la otra orilla y lo conduce al río, a los acentos del salmo, que el hisopo me lave de mis pecados. Se le permite beber del agua del leteo y una vez purificado sale de la corriente para reunirse con su Beatriz. De su mano, el poeta vuela hacia el paraíso, lugar de los bienaventurados. Se siente penetrado por un inefable sentimiento de felicidad que llega a su momento culminante cuando le es concedido en un momento de éxtasis contemplar al mismo Dios. Oh, esplendor eterno, que escapas a las expresiones de los mortales, concédeme una mínima parte de lo que tú me pareces ser. Concede a mis palabras tal fuerza de expresión que pueda transmitir a la posteridad un destello, al menos, de tu gloria. Sentido y valor de la obra. La mayor parte de la Divina Comedia fue escrita en Rávena, donde Dante halló al fin refugio y protección. Allí hubo de mantenerse dando clases en la universidad y reunió en torno suyo un reducido círculo de amigos. Acudieron a esta ciudad sus 2 hijos y una de sus hijas. En ella terminó su agitada existencia en otoño de 1321. Solo contaba 56 años, pero desde tiempo atrás parecía más viejo de lo que era en realidad. Cuando Petrarca, que tenía entonces 8 años, lo vio en Pisa, Dante le causó la impresión de un viejo, más joven, escribe, que mi abuelo, pero de más edad que mi padre, y entonces solo contaba 48 años, en tanto que el padre de Petrarca tenía 60. Lo que Homero fuera para los griegos y Virgilio para los romanos, fue Dante para los pueblos de Italia. Compuso sus versos con la noble intención de dignificar la lengua vulgar, menospreciada por las personas cultas. Su Ilíada nos relata odios y tormentos, en una palabra, el infierno. Su Odisea comienza en el purgatorio, donde los sufrimientos son soportados pacientemente y termina en el paraíso, la verdadera morada del peregrino. Entre todos los poetas de la antigüedad, Virgilio es, sin embargo, a quien más se parece. Dante y el Renacimiento. Su orgullo de artista y el vigoroso sentimiento de su propio valer son rasgos típicos también del Renacimiento. Cuando su patria lo destituyó del cargo de regidor, su voluntad de poder no se fumó por ello, simplemente escogió otro campo de actividad. La prueba cruel del destierro hizo de este hombre lo que realmente era. Sin ello, aquella grandiosa obra de valor universal no hubiera sido escrita jamás. Dante poseyó la capacidad maravillosa de transformar la tragedia de su propia vida en una divina comedia. El nombre de Dante está ligado, por último, al concepto renacentista por la acción fecunda que su imaginación ejerció sobre artistas posteriores. A este respecto, son célebres los dibujos de que la Divina Comedia inspiró a Botticelli, y Miguel Ángel, como artista, pensador y poeta, fue heredero de este Dante que tanto admiraba. Pues, ¿qué es el juicio final en la Capilla Sixtina, sino la Divina Comedia vista por el pintor? En consecuencia, Dante no solo da vida y color a cuanto la Edad Media tenía de grandioso, es también un precursor de los nuevos tiempos. Contempla el universo en su proyección pretérita y futura, es único entre los grandes creadores. Petrarca y Di Rienzi. Petrarca y Laura. La revolución política de 1302 privó a Florencia de sus 2 mayores poetas, pues al propio tiempo que Dante, también los padres de Petrarca abandonaron su ciudad natal, por lo que el hijo nació en el destierro. Lo mismo que Dante, el padre de Petrarca terminó sus días exiliado. Después de viajar algún tiempo a la deriva de una ciudad a otra con su familia, acabó estableciéndose en Aviñón. Así, cuando contaba unos 10 años, Francisco Petrarca llegó al país de los trovadores. Inteligente y de ardiente temperamento, se dedicó al estudio, se entusiasmó por la poesía y fue, a su vez, un gran poeta. Al cumplir los 25 años se encontró en la misma ciudad en que residía su Beatriz, a quien llamó Laura. Con todos los sonetos y canciones que le dedicara, parecía llegado el momento en que ésta se mostrara dispuesta a aceptar sus homenajes, pero el poeta confiesa: Laura no dejó de resistir a sus deseos y a los míos, no quiso ceder a mis asaltos tan constantes y variados que hubieran ablandado un corazón de diamante.
al verse ardiendo en la pasión de los sentidos, se alejó en vez de rendirse a mis súplicas. A Francesco, quien abandonó la ciudad donde residía su amada y vagó errante por el mundo, su recuerdo lo perseguía, ningún cerrojo impedía a la dulce imagen penetrar cada atardecer en el aposento del poeta y exigirle que permaneciera esclavo suyo. Finalmente se produjo una ruptura definitiva. Petrarca alcanzó fama de gran escritor y pronto tuvo poderosos protectores. El Senado romano le ofreció la corona de poeta nacional en 1341, en el transcurso de una fiesta solemne en el Capitolio. Fue aclamado y coronado de laurel. Los papas, emperadores, reyes y otros príncipes se sentían orgullosos de contarlo entre sus amigos, de recibir una carta suya y de acogerlo en su corte. El padre del humanismo. Los historiadores consideran a Petrarca el primero de los humanistas. Su amor a la cultura clásica y sus esfuerzos por restaurar el espíritu de la antigüedad le otorgan este título. Profesaba una veneración sin límites a las pasadas glorias de Roma. Nada le inspiraba tanto como la lectura de los hechos gloriosos de grandes hombres, tales como Escipión y César, lamentando con amargura no haber vivido en aquellos tiempos gloriosos. Con los años se fue aficionando cada vez más a las obras de los escritores de la antigüedad y citaba a menudo sus palabras y aforismos. En la Divina Comedia de Dante era todavía el espíritu de la Edad Media el que intenta expresarse. En cambio, la obra de Petrarca nace del espíritu pagano de la antigua Roma, aunque rinda tributo a las ideas de la Iglesia medieval. Petrarca se dedicó con ardor a la búsqueda y salvación de manuscritos antiguos. Sin él, las cartas de Cicerón, las poesías de Cátulo y de Propercio se hubieran perdido para siempre. Elegante estilista, ya desde su infancia, entusiasmado en la belleza de la lengua de Cicerón, abominaba del latín de los escolásticos, la bárbara algazara de sus aulas, sus trajes chocantes y el desaliño de sus personas. El método escolástico, tal como era aplicado por los seguidores de los grandes maestros, era para él objeto de repulsión, porque mecanizaba el pensamiento y se servía de estériles trucos dialécticos. La escolástica, pues, halló en Petrarca uno de sus más peligrosos e irreconciliables enemigos. Desde la cima de su grandeza avisoraba una forma de cultura que sobreviviría. Consideraba que ningún auténtico pensador podía tomar en serio la escolástica como una manifestación de la barbarie medieval. Se mofaba con mordaz ironía de las controversias doctorales y del ceremonial presuntuoso con que adornaban la concesión de títulos universitarios. ¡Qué dicha!, exclamaba, que nuestro siglo no tenga como la antigüedad 1 o 2 o a los más 7 sabios, sino que puedan encontrarse ahora en cada ciudad gran número de ellos. Un joven de mediana inteligencia va al aula universitaria. Sus maestros lo elogian y felicitan. Los asistentes permanecen boquiabiertos ante la adolescente. Parientes y amigos aplauden al recién graduado, que sube al estrado y contempla a los asistentes desde las alturas de su grandeza. Balbucea allí algunas frases incoherentes y en el acto los profesores lo encomian en voz alta, como si sus palabras hubieran sido de inspiración divina. Luego tañen las campanas y suenan las trompetas, mientras colocan sobre la cabeza del nuevo doctor un birrete negro y redondo. Luego el ignorante joven desciende del estrado con el aspecto de un sabio. Extraña metamorfosis, en verdad, que ni el mismo Ovidio hubiera podido describir. Petrarca rebelóse de palabra y obra contra toda coacción intelectual. Siempre defendió los derechos del individuo. El hombre y su libertad fueron considerados por él como el soberano bien en este mundo. Atrevióse a decirle a un escolástico que sentía cierta admiración hacia Catilina, cuando menos por la personalidad que este romano había demostrado poseer. Analizando la vida de Petrarca, parece que se sintió siempre atraído por las personalidades históricas más vigorosas, aun siendo discutibles desde el punto de vista moral. Por ello aparece Petrarca como el precursor de una generación que admiraría al hombre fuerte, libre de todo freno.